última parte de la teórica esteroides 2. El testículo está organizado en dos unidades funcionales. Por un lado, los túbulos seminíferos producen y transportan los espermatozoides hasta los conductos de excreción, y también por otro lado está el sistema intersticial, que está compuesto por las células de Leydig. Estas células de Leydig contienen la maquinaria enzimática para la síntesis de las hormonas sexuales masculinas. Como ustedes ya vieron, el hipotálamo libera el factor liberador de lutotropina. Este estimula la hipófisis anterior para secretar la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Estas hormonas están involucradas en la regulación de la síntesis de los esteroides testiculares. La testosterona se sintetiza en las células de Leydig. Si observan las rutas biosintéticas, observarán que ocurren los mismos pasos que en la glándula adrenal hasta la síntesis de DHEA y androstenediona, y que las enzimas involucradas son las mismas que ya vimos anteriormente. Luego hay dos pasos enzimáticos más que conducen a la síntesis de testosterona en las células de Leydig. Por un lado, la dehidroepiandrosterona, DHEA, se puede reducir a androstenediol por la acción de la 17-alfa hidroxiesteroide deshidrogenasa. El androstenediol luego se oxida a testosterona por acción de la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Por otro lado, también la androstenediona, por acción de la 17-alfa hidroxiesteroide deshidrogenasa, se puede reducir directamente a testosterona. De estas dos maneras, entonces, se sintetiza la testosterona, que luego se secreta, va a circulación, y recuerden que la proteína transportadora específica era la SHBG, la globulina transportadora de hormonas sexuales. Y por otro lado, también podía ser transportada en forma inespecífica por la albúmina. También recuerden que la testosterona en realidad actúa, también se dice, como una prohormona, ya que hay un metabolito más activo, la dihidrotestosterona, que se convierte por acción de la 5-alfa reductasa. Y también, como veremos luego, la testosterona se puede transformar en beta-estradiol, 17-beta-estradiol, por acción de la aromatasa. Después, con respecto a su excreción, ya habíamos dicho que se producen otros compuestos que son los 17 cetoesteroides, son metabolitos inactivos. Los principales de ellos son la androstenediona y la etiocolanolona. Estos también se pueden conjugar con glucurónidos y de esta manera se excretan por orina. El ovario es una glándula endocrina. Cumple dos funciones esenciales para la reproducción. Por un lado, produce y libera un óvulo cada 28 o 30 días aproximadamente, y también, por otro lado, sintetiza y secreta a la sangre las principales hormonas sexuales femeninas, que son la progesterona y el 17-beta-estradiol. La síntesis y la secreción de estas hormonas están gobernadas por la LH y FSH hipofisarias. Como ven en la diapositiva, durante la primera mitad del ciclo, que se llama fase folicular, la FSH principalmente y también la LH estimulan la maduración de algunos folículos ováricos. Estos comienzan la síntesis de estrógenos, cuyo rápido aumento en sangre estimula la liberación de LH. Se produce entonces una retroalimentación positiva, lo que hace que se produzca un pico de LH, con lo cual se desencadena la ovulación. Luego de la ovulación, el folículo que está roto se transforma en el cuerpo lúteo, que segrega progesterona y estradiol para mantener el ovocito y estimular la preparación del endometrio para la implantación del óvulo fecundado. Si no tiene lugar la fecundación, disminuye la función del cuerpo lúteo y la secreción de progesterona y estradiol descienden. Por otro lado, los cambios vasculares posteriores en el endometrio conducen a la involución tisular y, por lo tanto, a la menstruación. La síntesis de progesterona comienza con el colesterol, que se transforma en pregnenolona por un mecanismo que ya vimos, y la pregnenolona luego se transforma en progesterona por la acción de dos enzimas.
por un lado, la 3-beta-ol deshidrogenasa, que lo que hace es oxidar el oxidrilo que está en carbono 3 a un grupo ceto, y por otro lado una isomerasa que transforma el doble enlace que está entre 5 y 6 a un doble enlace que está entre 4 y 5. Por otro lado, dado que esta es una oxidación, se utiliza una coenzima que es el NAD que se reduce. En el ovario también ocurre la síntesis de 17-beta-estradiol. Si observan la diapositiva, la ruta de síntesis desde el colesterol hasta la testosterona es igual a la que ocurría en el testículo, con las mismas enzimas y los mismos precursores. En este caso, la testosterona, que es un compuesto que tiene 19 carbonos, se transforma en 17-beta-estradiol, que tiene 18 carbonos, y observen que el carbono A, en este caso, tiene una estructura de dobles enlaces conjugados, es decir, de tipo aromático. Esto es debido a la acción de una enzima llamada aromatasa o también en la nomenclatura más moderna CYP19. La teoría de las dos células establece que las células de la teca interna y de la granulosa del ovario tienen funciones complementarias en la síntesis de estrógenos. De acuerdo a esta hipótesis, la LH actúa sobre las células de la teca interna y estimula la síntesis de andrógenos. Esta síntesis ocurre porque las células tecales poseen receptores que unen LH. De esta manera se activa la esteroidogénesis a partir de colesterol, el cual se convierte a androstenediona y también en menor medida a testosterona. Estos compuestos luego migran, se difunden a través de la membrana basal que separa las células de la granulosa de las tecales, y ahí luego se aromatiza estradiol en las células de la granulosa. Las células de la granulosa a su vez también poseen receptores para FSH, por lo cual se estimula la síntesis de AMP cíclico y de esta manera se estimula la aromatasa, que es la responsable de la conversión de andrógenos en estrógenos, como observamos en la diapositiva. De esta manera, las acciones de la LH y FSH se complementan, actuando sobre dos tipos celulares diferentes, que son la teca y la granulosa, lo que conducen a la síntesis final del estradiol. El 17-beta-estradiol es captado por el hígado, en donde es transformado en estrona, que es un metabolito inerte, por la 17-beta-hidroxilasa. Luego es metabolizado por una 16-alfa-hidroxilasa y se convierte en estriol. Todos estos compuestos se conjugan además con sulfatos y con glucurónidos y de esta manera son excretados por orina. Con respecto a la progesterona, esta es reducida a pregnandiol y también es conjugada en el hígado, siendo el pregnandiol glucurónido el metabolito de excreción urinaria más importante. En esta última parte de la clase vamos a hablar un poco de la vitamina D. La vitamina D, además de ingerirse con la dieta, es capaz de sintetizarse en el organismo humano. Esto es debido a que en la piel el colesterol se transforma en 7-dehidrocolesterol, que es un precursor que por acción de la luz solar se transforma en un secoesteroide, o sea, en una estructura abierta del colesterol, y se forma colecalciferol o vitamina D3. Este compuesto es inactivo. Para activarse viaja por sangre. En hígado, por la acción de la 25-hidroxilasa, se forma el 25-hidroxicolecalciferol. Y luego en riñón, por la acción de una alfa-hidroxilasa, se convierte en 1,25-dihidroxicolecalciferol o vitamina D3. También se llama calcitriol. Este compuesto es el que es la vitamina D activa, el que tiene más potencia. Por otro lado, recuerden que además la vitamina D se comporta como una hormona esteroidea, ya que se sintetiza en determinados órganos, viaja por sangre y luego ejerce su acción, por ejemplo en hueso, en intestino,
en donde entra en la célula y se une a receptores específicos de la vitamina D y actúa por un mecanismo de acción con receptores, recuerdan que eran de la superfamilia de receptores nucleares. El calcitriol reduce su propia síntesis induciendo en riñón la enzima 24-hidroxilasa. Esta convierte la 25-hidroxicolecalciferol en un compuesto inactivo. Por otro lado, también la síntesis de calcitriol se regula por los niveles de la hormona paratiroidea, PTH, que se libera por las glándulas paratiroideas en respuesta a la disminución sanguínea de calcio y fósforo. La función principal de la vitamina D es el control de la homeostasis del calcio. La vitamina D3 activa mantiene la concentración de calcio plasmático de varias maneras. Por un lado, aumenta la absorción intestinal de calcio y de fósforo. En el hueso aumenta también la resorción de calcio y fósforo y además reduce la excreción de calcio, estimulando la resorción en los túbulos distales. Por otro lado, estimula la síntesis de una proteína que actúa como transportadora de calcio en las células de ribete en cepillo de la mucosa intestinal. El organismo humano sintetiza alrededor de un 90% de los requerimientos de vitamina D diarios. El otro 10% restante aproximadamente se obtiene con la ingesta. Las principales fuentes de vitamina D3 son sobre todo la manteca, cremos, huevos, lácteos y principalmente posee vitamina D3 el aceite de hígado de pescado. Recuerden que para sintetizar la vitamina D entonces se necesita la luz solar. Hay países en los cuales los inviernos son muy prolongados y las personas no tienen tanto acceso a la luz solar durante periodos prolongados. Esto lleva a determinadas enfermedades, sobre todo en niños, que se denomina raquitismo, en los cuales los niños muestran deficiencias en su desarrollo, huesos deformados, corta estatura y a veces también trastornos neurológicos. En los adultos esta enfermedad es más leve, se denomina osteomalacia, también presentan deformidad de los huesos, debilidad general, dolores óseos. Y este tipo de enfermedad puede ser revertido mediante la administración sistemática de vitamina D por vía oral. Recuerden que en la clase anterior habíamos visto otro tipo de raquitismo en el cual no podía ser revertido ya que había un problema con los receptores de la vitamina D.